Bien, vamos a continuar ahora con lo que es la lectura del capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21 de Apocalipsis, y vamos a ver ahora todo lo nuevo que el Señor hará tanto en el mundo como también hará en nuestras vidas. Así que vamos a ver el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, pues prácticamente, ¿verdad?, un nuevo mundo para servir a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada en el Espíritu Santo, predicada y enseñada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice: oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, dice en el 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, vamos a leerlo ahora, lo que dice en la otra versión. Dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio, y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de toda confianza. Después me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. El que tenga sed, a cambio de nada, le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso, y serán mis hijos y yo seré su Dios. Pero a los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel, Señor, con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que seas tú, papá, tomando el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, que todo lo que diga, Señor, y pueda hablar al respecto, pues que sea, Señor, sustentado por tu palabra y por el poder del Espíritu Santo que me acompañe para poder, Señor, hablar al respecto como conviene de esta palabra. Asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén,
por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares y por cada una de nuestras familias en donde quiera que se encuentren, Señor, y que estén solicitando de tu ayuda, de tu bondad, de tu misericordia, Señor, que por favor les ayudes a poner, Señor, incluso tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de los enfermos en donde quiera que se encuentren, y que seas tú también, Señor, proveyendo a nuestras familias para sus necesidades, y así, papito lindo, estar siempre agradecidos contigo, dándote honra y gloria, y darte pues, Señor, la oportunidad que sigas viviendo en nuestros corazones para que cada día vayamos cambiando más a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Que seas tú, mi Señor, el que por favor tomes el control en nuestras vidas y nos ayudes a reconocer nuestros errores, como también, Señor, que seas tú también purificando nuestras mentes, nuestras bocas, nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Purifícanos, Señor, con el poder de tu palabra y del Espíritu Santo, ya que con tu sangre nos libraste, nos lavaste, nos compraste, y ahora, Señor, nos das la oportunidad para venir delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar ahora pues en esta hora de un nuevo mundo, de la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y así pues vamos nosotros a entender o a conocer a través de la palabra por lo que el Señor pues hace en nuestras vidas, ¿verdad? Así que lo importante en este momento es que le pongamos atención a la palabra y que sea Él quien nos ayude a entenderla a través del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo en Él podemos tener ese entendimiento que cada uno necesitamos de la palabra. Por eso iniciamos pues leyendo, ¿verdad? Lo voy a leer en la otra versión cuando dice: vi un cielo nuevo y una nueva tierra y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Bien, nosotros aprendemos a través de Apocalipsis en todos los capítulos anteriores de cómo la tierra, de cómo los cielos, de cómo la luna, el sol, las estrellas y todo eso prácticamente va a ser destruido. También la humanidad que no creyó en Jesús también enfrentará el juicio de Dios. Entonces podemos decir que aquí estamos ya recién pasada la tribulación o la gran tribulación, el periodo tribulacionario de los 7 años, en donde prácticamente todo ha quedado destruido sobre la tierra. Y de hecho, pues ya pasamos incluso hasta el milenio, porque ahora vamos a entrar a la etapa de la eternidad. Vamos a entrar a la etapa en donde el Señor morará por siempre con nosotros. En el milenio está nuestro Señor Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Durante esos 1000 años. Y a partir del final de 1000 años en adelante, y que ha sido la destrucción del enemigo, la destrucción del diablo, y que fueron lanzados al lago de fuego todos aquellos que no se encontraron inscritos en el libro de la vida, como lo dice en el versículo 15 de Apocalipsis 20, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahora entra una nueva etapa en la vida del hombre, en la vida de aquellos que hemos confiado en Cristo, y por eso aparece aquí un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, la verdad, la Biblia en ninguna parte nos enseña de que el Señor pues va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo mar. Bueno, no lo dice, sino como lo dice en el principio, ¿verdad? Que en el principio creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ella pues ha sido creación de Él. Ahora, literalmente la Biblia dice que el Señor hace todo nuevo, pero lo que podemos también entender a través de la palabra, y podemos quizás tomarlo en cuenta, el versículo que dice en 2 de Corintios 5:17, que ahora
después de haber creído en Jesús, de haberlo aceptado en nuestro corazón, ahora venimos a ser nuevas criaturas. Y somos nuevas criaturas aún estando con vida. Somos nuevas criaturas aún viendo el mundo en este momento como está. Entonces, bajo ese sentido y bajo esas circunstancias podríamos decir de que también el Señor hará un mundo nuevo, hará una tierra nueva, hará un cielo nuevo. ¿Por qué? Porque en el cielo, porque en ese momento, según lo podemos ver también en Apocalipsis, en el capítulo 22, ¿quién será la lumbrera? ¿Quién será el sol? ¿Quién estará con nosotros? ¿Cómo será iluminada la tierra? O sea, la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Así como en el principio, que en el principio la gloria de Dios iluminó cuando la tierra, perdón, cuando la tierra estaba en oscuridad. Entonces, el resplandor de nuestro Padre Celestial hizo opacar que las tinieblas o el pecado del hombre. Entonces, bajo esas circunstancias, podríamos decir que todos aquellos que ahora estamos presentes, bueno, en este sentido, en lo que es hablando en Apocalipsis 21, son todos los redimidos. Todos los redimidos que salieron de la gran tribulación, todos los redimidos que salieron cuando el Señor levantó a su iglesia, y todos aquellos pues que hemos confiado en Él. Entonces, aplicándolo de esa manera, digo, no en el sentido literal como está escrito, sino haciendo la alegoría de que cómo el Señor a nosotros nos transforma, cómo el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, cómo el Señor ha hecho que nuestros pensamientos y deseos ya no sean los mismos. Por eso el Señor nos invita a todos y cada uno de nosotros que podamos estar siempre firmes en la roca inconmovible, pues obedeciéndolo y tratando pues de aplicar la palabra para nuestra vida, que a través de ello entonces nosotros podemos ver que somos nuevas criaturas. Ahora bien, dice pues que un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Por eso decía, recordemos que el mar, en el mar va a caer una estrella llamada Ajenjo, la cual pues contaminará las 3/4 partes de las aguas. Aún de los ríos o de toda fuente de agua será contaminada, y todos los que beban de esa agua van a morir. Y también pues dice que las 3/3 partes de todos los animales acuíferos pues van a morir. Entonces podríamos tomar que por esa razón el mar deja de existir. ¿Por qué? Primero, esa gran piedra y todo el fuego que venga del cielo pues van posiblemente a evaporar el agua. Bueno, esta es una suposición mía, ¿verdad? Que el agua va a evaporar esa agua, entonces que el fuego va a evaporar esa agua. Entonces, bajo ese sentido podemos decir que como dice aquí, que el cielo que ahora vemos, la tierra que ahora vemos y el mar que ahora existe, la que, por decirlo así, abarca las 3/4 partes de la tierra, y por eso en el principio dice que, y ya lo vamos a leer quizás en la tercera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, dice, versículo 10 en adelante dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en sana y piadosa manera de vivir? Nos hace el llamado, ¿verdad? Sabiendo que va a ser destruido todo esto, nos hace un llamado que deberíamos de andar en una manera santa y piadosa, pues, de vivir delante de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Entonces, ¿cuál mora? La justicia de Dios. Bueno, estos versículos podríamos decir dan por sentado lo que estaba diciendo al respecto de que todo va a ser destruido en la tierra, según nos narra en Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante, bueno, desde el 6 en adelante, donde hasta el 19, donde comienza, donde se abarca todo el juicio que nuestro Señor Jesucristo viene a hacer a la tierra y a sus moradores, a todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, como leíamos en el versículo 15 de Apocalipsis 20, que los que no se fueron ahí, bueno, entonces serán. Ahora bien, ¿por qué, vamos a decir, por qué la tierra va a ser destruida o por qué el Señor creará un nuevo cielo y una nueva tierra? Bueno, vamos a decirlo de que la tierra fue contaminada por el pecado del hombre. Y al leer Isaías 24:5 y el versículo 6, dice de la siguiente manera: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, el pacto de nuestro Padre Celestial que el Señor hizo en el principio con el pueblo de Israel. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces, la razón por la cual la tierra es destruida es a causa del pecado del hombre, a causa de todas las transgresiones, a causa de negar el Evangelio, de negar a nuestro Señor Jesucristo y de no creer que Él es nuestro único y Dios Salvador, porque todo eso pues viene a afectar la vida del hombre, y por eso pues es que la tierra va a ser destruida, como también los cielos y las aguas, y así pues el Señor nos da la promesa de tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Y podemos observar que Isaías es del Antiguo Testamento, es una profecía que el Señor le dio a Isaías para que se la dijera a su pueblo. Pero su pueblo tampoco quiso creer, como también hoy en la actualidad hay muchos judíos, hay muchos israelitas que todavía no creen en el Señor. Pero sí, allá hay un buen número de israelitas que incluso pues son ahora hijos de Dios porque han creído en Él y lo han aceptado como su Salvador personal. Bien, entonces ahora vamos a leer lo que dice el versículo 2. Dice: vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí, el versículo 3. Entonces, aquí vemos la aparición, por decirlo así, de la nueva Jerusalén. El Señor en un principio había elegido a Jerusalén, a la Jerusalén actual, la había defendiendo como la capital de su reino. Pero como esto se contaminó, como esto, o sea, la ciudad de Jerusalén actual es una ciudad corrompida, a tal grado que en el capítulo 11 en el capítulo 11 y versículo 8 es comparada como Sodoma y Egipto, o sea, una ciudad en donde mora más el mal que el bien, o sea, mora más una ciudad mundana, si lo queremos llamar desde ese punto de vista. Entonces, entendiendo que ahora la Jerusalén que tenemos en Israel es una ciudad que no es espiritual, es una ciudad que no está al servicio de nuestro Padre Celestial, sino que está pues al servicio de sus propios pensamientos, de sus propios deseos, se ha corrompido a tal grado que el Señor tiene que hacer o tiene que, no dice, aquí dice, ¿verdad? Aquí dice claramente: vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Entonces, podríamos decir que
si bien es cierto, el lugar donde ahora vive nuestro Padre Celestial es un palacio, el palacio celestial. Y dice también que es un palacio no hecho por manos de hombre, sino que Él habita en un lugar que ha sido hecho por las manos de Dios. Ha sido preparado por las manos de Dios. Entonces, si lo tomamos literalmente, ¿verdad?, que viene del cielo, podríamos decir que la Nueva Jerusalén viene desde el cielo a morar a la tierra de Israel, a asentarse. Bueno, vemos, hay un mapa en donde se ve la división de las 12 tribus, y entre las primeras, bueno, en medio de toda esa porción aparece el lugar que va a ser el lugar santo, la ciudad en donde va a estar habitada o asentada la ciudad Nueva Jerusalén, en donde pues tiene alrededor de 2.400 o 2.500 kilómetros de largo, de ancho y de altura. O sea, que algo espectacular lo que ahí se denota en ese mapa, cuando vemos la distribución de la tierra para las 12 tribus, pero también estamos viendo el lugar que está apartado para que la Nueva Jerusalén esté ahí. Bueno, repito, esto yo lo he visto en un mapa y por eso lo estoy diciendo. Entonces, la Nueva Jerusalén, como dice aquí, viene del cielo, que la Nueva Jerusalén, o sea, en el lugar altísimo, en el lugar donde mora Cristo, donde mora el Padre en este momento, es en donde está ese tabernáculo que un día estuvo en la tierra y que ahora está desaparecido. Entonces podríamos decir que el Señor, pues desde el cielo, con su omnipresencia, con su poder, con su gracia, con su bondad, con su amor, ¿qué quiere? Quiere que el hombre reine con Él, que viva con Él. O sea, que el Señor va a estar entre nosotros en ese momento. Ya no habrán restricciones. Por eso vemos que porque el Señor tiene que traer una nueva Jerusalén. En el libro segundo de Crónicas, versículo 33, versículo 8 dice: segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 7 y 8 dice en el 7b, o sea, la segunda parte del versículo 7, dice, y esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. A condición, oiga bien, a condición de que hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. O sea, que para que el pueblo de Israel estuviera asentada en la tierra prometida, allá donde se inicia la nación de Israel, tenían que cumplir, había una condición, tenían que cumplir toda la ley, todos los estatutos o los preceptos que el Señor dio a través de Moisés para su pueblo. O sea, les dio la manera de cómo vivir. Pero aún en este libro, en este capítulo, encontramos que el primero que quebrantó toda la ley del Señor fue el rey Manasés, que aún sabiendo que su padre había derribado a todos los Baales que habían en Israel, a todos los dioses falsos, él lo manda a restaurar y hace que el pueblo también adore a dioses falsos, lo cual para el Señor eso es una abominación, y ese es un pecado grave que el Señor no lo perdona, porque lamentablemente, pues como leíamos en el versículo 8 de esta carta de Apocalipsis, nos damos cuenta de que los idólatras no heredarán el reino de Dios, sino que vivirán ¿a dónde? En el lago que arde con fuego en azufre, que es la muerte segunda. Bueno, esto lo dice la palabra, no es un invento mío. Entonces el Señor, por esta causa, ahora quiere tener una ciudad santa, una ciudad que esté completamente
separada del mundo, separada de todo el pecado, porque la verdad, como aquí ya van a vivir solamente los redimidos, entonces son los que habitarán el lugar, son los que habitarán en el lugar santo de nuestro Padre Celestial, llamado la Nueva Jerusalén. Entonces, por eso dice también en Juan vio, dice, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén se distingue de la actual. Esta nueva es santa, dice. Nada inmundo entrará en ella y no habrá abominación y mentira. Así lo dice en Apocalipsis 21:27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es lo que dice Apocalipsis 22:17, que en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa de nuestro Padre Celestial, no habitará ningún pecador. No habitará ninguna persona que haga mentira o que hable mentira, sino que habitarán solamente aquellos que han sido redimidos por el Señor y están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, es una ciudad de verdad va a ser una ciudad muy bella, resplandeciente, porque la luz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial estarán en ella. Ahora, quizás vamos a poner un ejemplo de lo que ahora nosotros estamos viviendo o pasando en nuestra nación, El Salvador. Todos sabemos de que cada uno de nosotros hemos sufrido, hemos pasado, hemos quizás visto cosas que han ocurrido por la delincuencia, por el problema de grupos que hemos tenido en nuestro país, y que ahora, no solamente aquí en nuestro país, sino que fuera de nuestro país, también la gente dice, es que ahora El Salvador es un nuevo El Salvador. Traigo esto a colación porque estamos hablando de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Entonces, para hacer un parámetro, podríamos decir, ¿verdad?, que ahora nuestro país, El Salvador, está considerado un nuevo país, un nuevo El Salvador, porque la delincuencia, por lo menos del 60 al 80%, ya han sido apresados y están encarcelados, en donde ya no tienen oportunidad de agredir o de hacerle daño a la población que no se ha metido nunca en nada de eso. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que en la actualidad, así como en nuestro país El Salvador, en el mundo entero, muchos hombres han querido tener un país o una ciudad, ¿verdad?, que aquí, a tal grado, en El Salvador, que se llegaron a llamar lugares santuarios, pero santuarios no del bien, sino santuarios del mal, porque en ese lugar habitaban pues todas aquellas personas que estaban, que formaban parte de alguno de los dos grupos o de tres grupos que aquí existían respecto a la violencia. Entonces, ahí no podía entrar la policía a poder capturar a nadie. Y si bien la policía entraba, porque aquí cerca de donde yo vivo hubo un lugar en donde pusieron policías, pero para cuidar, no para capturar a nadie, no para perseguir el mal, sino para cuidar. Imagínense las cosas que nos tocó vivir en nuestro país El Salvador, y que ahora el Señor, gracias a Él, ha permitido pues de que esto pueda disminuir, que esto pueda desaparecer, porque recordemos que todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que pasa en una nación es porque nuestro Padre Celestial lo permite. Entonces, pero en este caso, como digo, como estamos hablando de que en esta ciudad de la Nueva Jerusalén no habrá pecado, no habrá inmundicia, no habrá abominación, no habrá mentira, no habrá mal. Pero pongo el ejemplo del Salvador porque a pesar de que vivamos en paz, de que vivamos en tranquilidad, pero muchas veces no vivimos en armonía. E incluso, si lo queremos ver, lo quiero aplicar bajo este nombre, un nuevo El Salvador. Para que nuestro país sea un nuevo El Salvador, todos los habitantes de nuestro país El Salvador tendríamos que estar caminando en el mismo pensamiento, en el mismo sentido.
toda la población debería de estar ahora adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que sea un nuevo El Salvador. Que todo El Salvador, todas las familias que vivimos a lo ancho y a lo largo, y aún los que viven en el extranjero, que son parte también de nuestra nación, pues todos y cada uno deberíamos de vivir en una armonía, deberíamos de vivir en una comunicación pues constante, pero una comunicación en el cual nos podamos ver como lo que somos, como hijos de Dios, hermanos en Cristo, y no vernos con diferencia, porque en donde para que nuestro El Salvador sea un nuevo del Salvador, no deberían de haber religiones, sino que debería de haber solamente la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque en este momento, a pesar de que somos un nuevo El Salvador, pero las divisiones siempre existen. Entonces, si lo vemos bajo el punto espiritual, El Salvador, una parte es espiritual, otra parte es religiosa y otra parte sigue siendo pagana. Entonces, no hay una manera para poder decir que sí vivimos en un nuevo El Salvador. Estoy hablando con respecto a lo que la palabra nos enseña y con respecto a lo espiritual. Que si El Salvador, que si el día que nosotros como salvadoreños todos vengamos a los pies de Cristo, le confesamos como nuestro Salvador personal, le busquemos con todo nuestro corazón, y más que todo, que seamos obedientes y practicantes de la palabra, entonces sí vamos a vivir en un país tan lindo y hermoso como su nombre lo dice, El Salvador, porque aquí no habrá lugar al pecado, no habrá lugar a la abominación, no habrá lugar para las disensiones, ni nada por el estilo, porque tendríamos un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu, y morará para darnos la oportunidad de que cada día crezcamos más en lo espiritual. Porque hoy en día lo espiritual en nuestro país El Salvador, para algunas personas, incluyendo personas que predican, no les llama la atención que de verdad pues puedan ser personas santas, no le llama la oportunidad, porque creen que eso es para otras personas, no para nosotros que predicamos, no para nosotros que nos congregamos, no para nosotros que estamos tratando de vivir a través del Evangelio. Entonces, eso es lo que ahora podríamos ver de nuestro país El Salvador, que a pesar de que no tenemos ya esa violencia que ha habido por mucho tiempo, pero lo más indicado sería que aquí no hubiera ningún homicidio de ninguna clase. Bien, entonces, volviendo al tema, pues que en la Nueva Jerusalén solamente entrarán o estarán los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces podemos ver que en la tierra en este momento no hay ninguna ciudad de esta categoría, a pesar del hombre y su fuerza en construir algo así. No hay. En nuestro país no la hemos encontrado. En la tierra no lo podemos encontrar. ¿A dónde la encontramos? Esa tierra, esa ciudad está en el cielo, está allá donde está nuestro Padre Celestial. Y como esa tierra no la construye el hombre, no la ha construido el hombre, esa ciudad, sino que la ha construido nuestro Padre Celestial. Entonces, solo la casa espiritual que construye nuestro Padre Celestial es la única que nos puede cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros, a la verdad, en nuestras mentes y en nuestros corazones, creemos que somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, incluso, pues, por ser el templo y morada del Espíritu de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, deberíamos de hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces, toda ciudad construida por el hombre, por bonita que sea, no se puede comparar a la Nueva Jerusalén. En primero, la Nueva Jerusalén es celestial, y en segundo, es construida por la mano poderosa de nuestro Padre Celestial, limpia de toda contaminación. O sea, no hay contaminación alguna, ni de pecado ni de nada. Entonces, ahora, también podemos ver que el versículo dice: la ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Ahora, voy a leerles donde dice en el 19, las bodas del Cordero.
del versículo 9 en adelante. Capítulo 19, versículo 9 en adelante dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y luego dice, de Dios. Y dice el 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, no lo hagas, yo soy siervo tuyo y tus hermanos adoran a Dios, porque el testimonio de Jesús está en mí. Entonces, las bodas del Cordero en el versículo 9 de Apocalipsis, pues está reflejada a la boda judía, en donde la novia se preparaba, se ponía sus mejores galas para esperar al novio, porque, bueno, la esperaba en su casa, porque así era la costumbre judía, de que la novia, cuando el padre del hijo hablaba con el padre de la novia y pedían su mano, bueno, la novia quedaba en su casa, pero ya estaba comprometida, la cual no se podría casar con otro hombre sino con el que la había llegado a pedir. Entonces ella esperaba, y durante un periodo de tiempo, el cual ni el novio ni la novia sabían, sino que solamente los padres eran los que tomaban en cuenta el día y la hora en la cual se iban a matrimoniar. Entonces no lo sabía el padre, no lo sabía el hijo ni la hija, sino que lo sabía el padre. Esto también es una alusión para decir que la venida del Señor solamente la conoce nuestro Padre Celestial, no nuestro Señor Jesucristo, no los ángeles, ni ninguna otra persona sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces vemos que aquí está dando el parámetro del encuentro nupcial que va a tener la novia con su novio, en el cual nuestro Señor Jesucristo lo está simbolizando entre él y la novia, que es la iglesia en este lugar. Por eso dice, la ciudad parecía una novia, vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Entonces, recordemos que la iglesia no sabe cuándo va a ser ese momento. La iglesia no sabe cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, ni cuándo hará el llamado para que la iglesia salga hacia el cielo. Por eso hemos estado hablando al respecto de las posiciones que se encuentran para decir de que el rapto de la iglesia será a principios, el rapto de la iglesia será a mitad de la tribulación, o el rapto de la iglesia será a finales de la gran tribulación. Bueno, todo esto, como repito, lo aprendemos a través de la Biblia, y nos damos cuenta que el Señor sabe, nuestro Padre Celestial sabe el día en el cual seremos llevados al cielo. Mientras tanto, tenemos que seguir obedeciendo su palabra y comportarnos como tales aquí en la tierra donde vivimos. Ahora dice el versículo 3, y oí que del trono salía una voz fuerte que decía, aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Lo que decía, hoy las personas no creen en un único Dios, sino que hay muchas personas que tienen diferentes dioses falsos, diferentes dioses que en verdad para moverse tienen que cargarlos, o para que estén parados, pues tienen que ponerlos firmes ahí con clavos, con cemento o con lo que sea, para que no se muevan. Mientras que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que está en el trono, a pesar de que Él vive en majestuosidad en ese palacio celestial, pero Él, a través del poder, de su poder, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él está en todo lugar, a la hora que Él quiera, con cada uno de nosotros. Entonces, esa es la diferencia que hay entre nuestro Padre Celestial, entre nuestro Señor Jesucristo, entre el Espíritu Santo y lo que el hombre muchas veces está considerando como dioses aquí en la tierra. Por eso el Señor en su mandamiento manda que no se deben de fabricar ídolos. Ahora bien, entonces podríamos decir, ¿verdad?, que cuando dice que nuestro Padre Celestial morará con nosotros, dice, aquí es donde Dios vive con su pueblo, o sea, en la Santa Jerusalén. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Entonces, el Señor viene en ese momento a querer
O sea, Él todo el tiempo ha querido que la humanidad le sirva solamente a Él, porque ese fue el propósito de su creación. Pero como el pecado entró por Adán, entonces por eso allí hubo esa separación. Entonces, nuestro Padre tendrá una relación total con todos los redimidos. Será así como Adán y Eva en el huerto de Edén, antes de ser pecadores. Recuérdese que Adán y Eva tuvieron el privilegio de hablar con el Señor, de ver a nuestro Padre, de estar con Él. Y por eso cuando ellos pecaron y el Señor baja y les pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué te escondes? Y que sale vestido de hoja, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es otro tema, pero ahí vemos que nosotros, los redimidos, en aquel entonces, allá en el cielo vamos, o aquí, cuando la Santa Jerusalén venga a posar a la tierra, entonces vamos a vivir con Él y quizás, bueno, vamos a llegar donde Él, lo vamos a saludar, vamos a platicar o le vamos a preguntar en qué podemos hacer o en qué podemos servir, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pues todo eso, como digo, lo aprendemos a través de la Biblia. Entonces, los redimidos será así como Eva y Adán en el huerto de Edén, antes de ser pecadores. El pecado separa a Dios nuestro Padre con los hombres pecadores. Recordemos que el pecado es lo que nos separa de nuestro Padre Celestial. La comunión será y debe de ser todos los días de nuestras vidas. O sea, que así como en ese lugar, en ese momento, vamos a tener una comunión todos los días con nuestro Padre Celestial. Así deberíamos de ser hoy en día. No tener un día, no tener a un Dios de temporada, no tener a un Dios de época, no tener a un Dios de tradición, no tener a un Dios que hoy sí, mañana no. No, es que todos nosotros debemos de tener, así como ahí va a haber esa comunión con Él, así hoy también debemos de tener esa comunión todos los días de nuestra vida hasta que Él nos lleve. Y no una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar al lugar santísimo una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Y ahora, en la Nueva Jerusalén, todos vamos a tener la oportunidad de entrar bajo la sombra, bajo el poder, bajo la mirada, bajo la dirección de nuestro Padre Celestial y también de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a comenzar a vivir ¿cuándo? En el milenio. Pero en el tiempo eterno va a ser nuestro Padre Celestial quien va a estar al frente de todos y cada uno de nosotros. Entonces, por eso la importancia, ¿verdad? Que los redimidos serán el pueblo de Dios y Él será el Dios de ellos para siempre. Mire qué privilegio nos da el Señor para decirnos que ahora somos sus hijos, que ahora le pertenecemos a Él, que ahora es nuestro Padre y que usted y yo, que hemos creído en Cristo como nuestro único y Dios Salvador, ahora Él es Padre, aunque hoy no lo vemos, pero en ese momento lo vamos a ver y vamos a estar bajo su mirada, bajo su cobertura, bajo su poder y vamos a ser bendecidos con estarlo viendo todos los días. Bien, ahora el 24 y el 25, el 4 y 5 de Apocalipsis 21 dice que se terminan todos los sufrimientos del redimido. Porque dice en el 4, Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir, lo dice el versículo 4. Bueno, miren mis hermanos, la verdad de que este tema, el cual pues ahora el Señor me ha permitido poderlo tratar la manera de desarrollar, pues requiere de más tiempo. Y creo que esta parte la vamos a dejar hasta aquí y mañana, Dios mediante, si Él nos presta la vida, lo vamos a continuar. Pero de una cosa quiero que quedemos todos nosotros seguros, de que nuestro Padre se está declarando como ser nuestro Dios y nuestro Padre únicamente Él, y que nosotros somos sus hijos para siempre. Entonces, esa es una esperanza que nos debería motivar. Esa es una esperanza que nos debería de que nos sintamos gozosos,
que le demos honra y gloria por lo que Él hace en nuestras vidas, y que ya no estemos viendo a diestra o a siniestra, sino que veamos el blanco perfecto que es Cristo. Es más, y también nos hace la invitación a que tenemos que adorarlo con todo nuestro corazón, no solamente por tradición, no solamente por compromiso, no solamente porque hoy es día de culto, no, sino porque en nuestro corazón está el deseo ardiente siempre de adorar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Él encontramos sanidad, solo en Él encontramos salvación, solo en Él encontramos redención, solo en Él encontramos la oportunidad de la vida eterna. Por eso, solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su iglesia para encontrarnos con Él en los cielos. Así que, mis hermanos, les digo, vamos a dejar esta meditación hasta este momento, hasta el versículo 4, y lo vamos a continuar Dios mediante, si mañana así el Señor nos presta vida. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí nos has guardado y nos has librado de todo ataque del enemigo. Asimismo, Señor, te suplico en el nombre de Jesús, que seas tú guardando a nuestras familias, donde quiera que se encuentran, guardando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos en carne, a nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, a nuestros hijos, nietos y bisnietos, a nuestros cuñados y suegros, donde quiera que se encuentren, que tu mano poderosa de sanidad esté sobre los enfermos, que tu mano poderosa de protección también esté sobre ellos, y que a través tuya, Señor, cada uno de aquellos que ahora están pasando por diversos problemas, situaciones difíciles, Señor, que seas tú también llevando ese alivio, llevando ese confort, Señor, a través de tu palabra y el Espíritu Santo, y que cada uno de aquellos, Padre, que ahora pues están ante tu presencia rogándote por alguna adversidad, que seas tú, por favor, Señor, el que tomes el control en esas vidas, en esas mentes, en esos corazones. Y también te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, para que más judíos se conviertan al Evangelio, como también clamo por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades y por cada uno de los que habitamos a lo ancho y a lo largo, y por nuestros compatriotas que viven en cualquier país del mundo, que seas tú, por favor, Señor, obrando en su salud, obrando en su seguridad, obrando, Señor, en su necesidad, en su trabajo, en su economía, y también obrando, Señor, en su familia, para que ya no hayan disensiones. En el nombre de Jesús también te clamo, Señor, para que puedas tocar mentes y corazones de cada uno de nuestros familiares que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora puedan abrir su corazón y confesar con su boca que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros. Así que pasen un buen día, que el Señor los guarde y me los bendiga, y muchas bendiciones.